Tiene la palabra el congresista Wilson Soto. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Por favor, solicito al equipo técnico para pueden proyectar el PPT que hemos preparado. Autorizado. Bueno, señor presidente, colegas congresistas, sustentaré el informe final de la denuncia constitucional 328 formulada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas contra Betsy Chávez Chino, Willy Arturo Huertas Olivas y Roberto Sánchez Palomino como presuntos coautores del delito de rebelión y alternativamente la presunta comisión del delito de conspiración, ambos en agravio del Estado. Siguiente diapositiva. Fundamentos de la denuncia constitucional 328. Señala que el Pleno del Congreso debatería la moción de vacancia del presidente de la República el 7 de diciembre de 2022 a las 3 de la tarde y que el 4 y 7 de diciembre se difundieron afirmaciones de testigos y personas investigadas vinculando a Pedro Castillo Terrones como supuesto líder de una organización criminal. Siguiente diapositiva. Que el 7 de diciembre en la mañana se habría producido una reunión en el Palacio de Gobierno entre la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y el asesor Aníbal Torres y otras personas con Pedro Castillo, en la que habrían acordado que el mandatario debía disolver el Congreso de la República, implementar un estado de excepción con el uso de las Fuerzas Armadas para controlar el Congreso de la República, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos. El 7 de diciembre a las 11:40 horas aproximadamente, Pedro Castillo emitió un mensaje a la nación anunciando que establecía un gobierno de excepción, que disolvía el Congreso de la República, convocaría a elecciones a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para emitir una nueva Constitución. Declaró en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, entre otras disposiciones, que Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional habría utilizado dicho poder para ordenar a la Policía Nacional el alzamiento en armas en contra del orden constitucional en los poderes del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Luego del mensaje se le habrían acercado Betsy Chávez y Aníbal Torres dándole la mano y iniciando una conversación, encontrándose presente el ministro del Interior Willy Huertas, que ingresó el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino, quien habría saludado a Pedro Castillo y aludiendo al mensaje presidencial habrían señalado por el país, en clara manifestación de su participación como parte del acuerdo. Que Willy Huertas se habría comunicado con el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, manifestándole que le pasaría con el presidente. Entonces el mandatario le habría indicado: general, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro y intervengan a la fiscal de la Nación. Preguntándole por el motivo de la intervención a la fiscal, el mandatario le dijo que esos detalles se los daría el ministro del Interior, Willy Huertas. Concluida la comunicación, el comandante general Raúl Alfaro habría puesto en conocimiento del jefe de Estado Mayor y del Comando de Asesoramiento lo señalado por Pedro Castillo, que era contrario a las disposiciones dadas. Los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas habrían decidido no respaldar la decisión del presidente y emitieron el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional número 01-2022, señalando que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosos del orden constitucional. Siguiente diapositiva, por favor. A la 1:21 de la tarde aproximadamente, el Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de vacancia del Pedro Castillo y luego fue intervenido por la policía
en flagrancia cuando se dirigía a la Embajada de México para presuntamente buscarlo asilo. Siguiente diapositiva. Que los hechos vulneran el artículo 134 de la Constitución Política al pretender instaurar un gobierno de excepción, constituir un Congreso con facultades constituyentes para decretar una nueva Constitución sin fundamento legal y que se subsumirían en el tipo penal de rebelión y alternativamente conspiración. Siguiente diapositiva. Descargo en medios probatorios de los denunciados de Betsy Chávez Chino. Señala que las reuniones del 7 de diciembre eran para ver la defensa de la moción de vacancia. Rechazó toda la vinculación previa al mensaje de la Nación. Que escoltar al personal del Canal 7, esos mensajes a los ministros eran actos regulares de su función. Que no cometió rebelión dado que no usó arma alguna. Que la sola declaración de expresidente no es insuficiente para materializar el tipo penal, que todo acto administrativo debe constar por escrito, lo cual no existe. Sobre la conspiración, niega la existencia de un acuerdo previo y que la negativa de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas lo demuestran. Siguiente diapositiva. De Roberto Sánchez Palomino. La imputación se sustenta en la declaración de Willy Huerta, quien habría señalado que al culminar el discurso del presidente, el señor Roberto Sánchez ingresó al despacho presidencial y saludándolo indicó por el país. Que es falso que haya pronunciado la frase por el país y lo dijo es ¿qué pasó? En señal de desconcierto. Que se encontraba en el Salón Quiñones junto a los ministros Alejandro Salas y Eduardo Mora para ver los últimos detalles de defensa del presidente en el Pleno. Renunció por el Twitter a las 12:44 horas y a las 1:23 de la tarde formalmente. Rechaza toda imputación y las declaraciones de otras personas confirman su versión. Siguiente diapositiva. De Willy Huerta Olivas. Que el 7 de diciembre a las 7:47 recibió un mensaje de Pedro Castillo refiriendo, lo espero a las 10:30, y respondió conforme, señor presidente. Pensaba que era para reportar el plan de seguridad en Lima. A las 10:25 se encontraba en PCM y se dirigió al despacho presidencial. Esperando en el Salón Quiñones, vio el ingreso de Betsy Chávez y Aníbal Torres. Después Betsy Chávez ingresó por la puerta del Salón Dorado con un camarógrafo y un periodista dirigiéndose al Salón Grau. Que el edecán les manifestó que pasen al despacho presidencial. Ingresando con el ministro de Defensa, observó a Betsy Chávez al realizar coordinaciones con el personal de Canal 7 para la emisión del mensaje. Finalizado el mensaje, vio que el expresidente conversó con Betsy Chávez y Aníbal Torres, luego con el ministro de Defensa y posteriormente a él, le indicó que refuercen la seguridad de la casa de sus padres, de Betsy Chávez y de Aníbal Torres. Que se comunicó con el general Manuel Osada, jefe de la región policial Lima, y le indicó que refuercen la seguridad de los domicilios de los padres del expresidente, de Betsy Chávez y Aníbal Torres. Que el expresidente pidió que le comunique con el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, y lo hizo. Él entregó su celular desconociendo lo que conversaron. Salió al Ministerio de Interior y no contestó las llamadas del expresidente y de la expremier al sentirse traicionado. Renunció al cargo a la 1:31 de la tarde vía Twitter y a la 1:52 mediante carta. Rechaza todas las imputaciones. Siguiente diapositiva. Marco normativo del antejuicio político. Es un procedimiento parlamentario de carácter político concebido como la proscripción del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario si es que previamente no ha sido sometido a un proceso investigatorio y acusatorio en sede parlamentaria, el cual debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de acusación, así como su subsunción en un tipo penal de orden funcional previa y inequívocamente establecido en la ley.
Se le exige al Congreso apreciar si existen elementos de convicción como sospecha reveladora, indicios reveladores de la existencia de un delito donde no se puede exigir la certeza total al Ministerio Público. Código Penal, artículo 346, rebelión. El que alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Artículo 349. Conspiración. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición. Siguiente diapositiva. Análisis del caso concreto. De la imputación del delito de rebelión, el artículo 346 del Código Penal tiene por objeto la tutela de orden constitucional y de los poderes del Estado. El autor del delito puede ser cualquier persona y es plurisubjetivo. La Corte Suprema, en reciente jurisprudencia, recurso a apelación 248-2022 sobre el delito de rebelión, ha señalado que contra el investigado Castillo Terrones, alternativamente conspiración para la rebelión, estableció que desde la perspectiva del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido por quien ejercía la presidencia de la República y era además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el cual, por razones obvias, importaba el concurso de varias personas. El autogolpe importaba la variación de la forma de gobierno, la disolución del Congreso de la República, fuera de los marcos constitucionales, instaurando un tal gobierno de emergencia excepcional por quien tenía el control del Poder Ejecutivo. Por lo menos importaba alterar el ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública. Ejercer un acto de violencia psíquica contra la ciudadanía desde que por su posición de poder tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden, utilizar su poder coactivo con el armamento correspondiente. Así no se use. No es pues un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos. Asimismo, la Corte Suprema, en el recurso de apelación 256-2022, señaló, respecto de los delitos de rebelión y conspiración, subrayar que el alzamiento en armas no importa, que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas. Basta que estén integrados en el alzamiento y que les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza, financiamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, etcétera, que nada tenga que ver con el uso de armas. Es de relevancia el testimonio de la congresista Adriana Todela ante el Ministerio Público el 13 de febrero, cuando relata que minutos de finalizado el mensaje presidencial llegó al cruce de Abancay y Santa Rosa y no podía seguir hacia el Congreso con el vehículo y camina por el Jerón Santa Rosa, entrando por Ayacucho y Guayaga, y se encuentra con una reja y dos filas de policías que no le permitieron ingresar a las instalaciones del Congreso, a pesar de que se identificó como congresista. No le permitieron el ingreso, no se podía abrir las rejas. Había personal de la policía que le indicaron que tenían orden de no dejar ingresar congresistas. No le permitieron el ingreso. Que personal de seguridad se comunicó con el comandante PNP José Malca, jefe de Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, y le indica que podrían hacerles pasar por la puerta atrás del Congreso. Y le preguntó, ¿por qué no dejan ingresar a los congresistas? Y le respondió que había una orden de la 7ª Región Policial de Lima. Por ello, se ha podido determinar
que en mérito al mensaje de la nación de Pedro Castillo se realizaron acciones para hacer efectivo su contenido. Siguiente diapositiva. De la imputación del delito de conspiración. La Corte Suprema de Justicia señala que de conformidad con el inciso 3 del artículo 349 del Código Procesal Penal, la acusación alternativa se presenta cuando un mismo hecho se acusa con más de una calificación jurídica. Procede cuando frente a un mismo hecho hay más de una ley penal que en apariencia discute al hecho. La Corte Suprema, en el recurso apelación 248-2022, ha señalado: la conspiración es una forma de coautoría anticipada en cuya virtud entre dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. En el plano objetivo, la conspiración supone un concierto de voluntades y la resolución conjunta de cometer un delito concreto o rebelión. Del análisis se puede concluir razonable y objetivamente la existencia de un acuerdo de voluntades previas para cometer rebelión y una probable conspiración. Siguiente diapositiva, por favor. De la determinación de indicios. Hechos que no han sido puestos en discusión. La presencia de los imputados el 6 y 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno. El ingreso al despacho presidencial del equipo de TV Perú por las gestiones de Betsy Chávez. La emisión del mensaje presidencial señalando: tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, disolver el Congreso de la República, instaurar el gobierno de emergencia, entre otros. Se encontraban en el momento de mensaje Betsy Chávez, Willy Huerta y el equipo de TV Perú. Luego del mensaje, Roberto Sánchez ingresó saludando al despacho presidencial la instrucción de Castillo Terrones al comandante general de la policía por el celular de Willy Huerta para ejecutar el cierre del Congreso y la intervención de la fiscal de la Nación. Del testimonio de Heidi Juárez, Cintia Malpartida y otros, se encontraba personal militar en Palacio de Gobierno. Al ser evidente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acatarían el contenido del mensaje a la Nación, Pedro Castillo y Aníbal Torres salieron de Palacio de Gobierno con rumbo a la Embajada de México, siendo detenidos por el personal de la Policía Nacional en flagrancia. Siguiente diapositiva. Respecto de la denuncia Betsy Chávez Chino, se ha podido determinar en forma objetiva que el 7 de diciembre guió a Cintia Malpartida y Antonio Pantoja de TV Perú de la PCM al despacho presidencial. No emitió pronunciamiento contra el contenido del mensaje, no mencionó los hechos en su carta de renuncia. Mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno el 6 y 7 de diciembre de 2022 que no tendrían relación con la defensa en la vacancia, como lo han declarado los ministros de Estado y abogados defensores de Castillo Terrones. No existe explicación porque Betsy Chávez coordinó el ingreso y salida del equipo de TV Perú. Existen indicios que la denunciada se mantuvo en el despacho presidencial varios minutos después de emitir el mensaje a la Nación. Sobre el delito de rebelión, se ha podido determinar que Betsy Chávez mantuvo reuniones en el despacho presidencial el 7 de diciembre, en días previos cuyos motivos no ha podido explicar e incluso negó su existencia. Testigos ubicaron a la denunciada con Pedro Castillo y Aníbal Torres ante la emisión del mensaje presidencial. Es revelador el testimonio de Cintia Malpartida cuando señala que a su ingreso en el camarógrafo el presidente ya contaba con los papeles que contenía el discurso, es decir, no le fueron entregados inmediatamente antes de la emisión del discurso. De los testimonios de Willy Huerta y del general Manuel Lozada, se tiene que en la mañana del 7 de diciembre Betsy Chávez habría solicitado
al general Manuel Lozada, jefe de la 7ª Región Policial, que abra las rejas de Palacio de Gobierno y Plaza Mayor para que los manifestantes a favor del Ejecutivo ingresen. Cintia Malpartida Juarniz señaló que la denunciada habría expresado: Chávez Chino hizo una indicación con las manos que el mensaje ya se había terminado y yo comunicó que estamos afuera, recién ahí nos cortan y ponen la claqueta. Pasaron cosas importantes. Primero, Betsy Chávez dijo: bien, presidente. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos. De manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos. Para eso, Betsy Chávez nos acompaña siguiendo el mismo recorrido que hicimos al ingresar. Había bastante personal militar y policial afuera, a los alrededores del despacho presidencial. Betsy Chávez me dice: tranquila. Y yo le pregunto: ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que ya va a ser adelanto de elecciones. Y yo le pregunto: ¿generales? Ella me responde: pero dice que van a reestructurar el Estado y esto va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto: ¿cuándo? Y ella me dice: ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo. Del testimonio se evidencia que la denunciada tenía conocimiento del contenido del mensaje en los pasos a ejecutar, con lo que se desvirtúan las afirmaciones de desconocimiento del mensaje y de su contenido. La denunciada ofreció su disponibilidad para que se levante el secreto de sus telecomunicaciones y a la fecha no ha presentado documento en ese sentido. La denunciada presentó su carta de renuncia al cargo horas después de emitido el mensaje a la nación, incluso cuando el Pleno del Congreso estaba realizando el proceso de votación de la vacancia del señor Castillo. Los artículos 45, 46 y 128 de la Constitución Política señalan: artículo 45, segundo párrafo, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse al ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Artículo 128, segundo párrafo. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos en que incurra el presidente de la República. Desde que Pedro Castillo señala en plural que se ha tomado la decisión de apartarse del marco constitucional, se convirtió en un presidente usurpador. La demora más los indicios objetivos, como la coordinación con prensa para emisión del mensaje, la convocatoria a ministros de Estado, no rechazo público o privado al contenido del mensaje presidencial, entre otros, llevan a la conclusión que es razonable presumir un conocimiento previo en el acto de rebelión y su participación en el atentado contra marco constitucional vigente. No resulta verosímil la versión de la denunciada sobre su ignorancia del contenido del mensaje y desconcierto, pues finalizando él mismo no actuó en forma coherente, sino se mantuvo en el cargo de premier por más de 1 hora, incluso señalando que estaba tratando de descubrir quién había redactado el mensaje. Aunque es cierto que la Fiscalía no señala que la denunciada se haya encontrado armada o realizado coordinaciones con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, ello no implica que no habría tenido conocimiento previo o realizado actos para permitir la ejecución de la rebelión, cuya consumación se inició con la emisión del mensaje a la nación. En especial, cuando ya se había citado el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, que señala que no es razonable exigir a todos los participantes del delito de rebelión que se encuentren armados o ejerzan violencia, pudiendo dividirse los labores como aparentemente se apreciaría en el presente caso.
Habiéndose determinado indicios objetivos razonables de la participación de la denunciada en el acto de rebelión, también existen indicios razonables de su participación en un acuerdo previo a la ejecución. Por tanto, es razonable la imputación alternativa de conspiración para rebelión. Con respecto al aspecto subjetivo, dolo, se da cuenta de un accionar voluntario antes, durante y luego de la emisión del mensaje, quien no se pronunció en contra del mismo, por lo que se considera que existen elementos suficientes y razonables de una actuación dolosa. Finalmente, se concluye que existen indicios objetivos razonables que la denunciada habría cometido en calidad de coautora del delito de rebelión y alternativamente conspiración. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto del denunciado Willy Huertas Olivas, se ha podido determinar objetivamente que se reunió en el despacho presidencial el 1, 3, 4, 5 y 6 de diciembre y no dio explicaciones detalladas de los motivos. No era parte del equipo de ministros y abogados encargados de la defensa del presidente frente a la moción de vacancia. Antes de ir a Palacio de Gobierno se encontró coordinando con el comandante general Policía Nacional Manuel Lozada en el centro de Lima sobre las disposiciones de seguridad y trasladó el pedido de Betsy Chávez de abrir las rejas de seguridad de Palacio de Gobierno para que ingresen los manifestantes a favor del gobierno. Ingresó al despacho presidencial antes que se iniciara la lectura del mensaje, que se mantuvo hasta luego de terminado, incluso transmitiendo al comandante general PNP Manuel Lozada la instrucción dada por Pedro Castillo para que se brinde mayor seguridad en las casas de los padres de Castillo Terrones, Betsy Chávez y Aníbal Torres, y que le facilitó su celular a Castillo Terrones a efectos de que se comunique con el comandante general de la policía, Raúl Alfaro, y de acuerdo al testimonio de este último, el presidente le habría ordenado cerrar el Congreso e intervenir a la fiscal de la Nación señalando el señor Castillo que el denunciado le daría la justificación. Se retiró del Palacio de Gobierno negándose a contestar las llamadas del presidente y de la Premier, el que contestó una llamada a Castillo Terrones, quien le solicitaba que regresara al despacho presidencial y se habría negado. En el Ministerio de Interior habría procedido a renunciar, aunque se mantuvo hasta que fue reemplazado por el nuevo ministro de la presidenta Dina Boluarte. Insistió que su actuación se enmarcaría en la teoría de la obediencia debida. Reiteró que no tenía conocimiento previo de la emisión del mensaje, aunque reconoce su ilicitud. Ratificó haber escuchado a Roberto Sánchez expresar la frase "por el país" a Pedro Castillo luego del mensaje, aunque se disculpa por las consecuencias que le causan. Al igual que Betsy Chávez y Willy Huerta, no se retiró ni emitió mensaje alguno en contra del mensaje presidencial, sino que incluso acató órdenes e instrucciones de Pedro Castillo cuando éste ostentaba el cargo de presidente en forma inconstitucional, pese a estar obligado a oponerse a las órdenes de un usurpador. Tanto la transmisión de la orden de prestar mayor seguridad en la vivienda de los padres de Castillo Terrones, de Betsy Chávez Chino y Aníbal Torres, así como ayudar a Pedro Castillo a comunicarse con el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, con la que le habría transmitido verbalmente la orden de cerrar el Congreso de la República y intervenir a la fiscal de la Nación, no son actos que pueden enmarcarse en la teoría de la obediencia debida, pues las instrucciones ya eran de un gobierno usurpador, que de acuerdo al propio relato del denunciado le negó a Castillo Terrones el cumplimiento de una instrucción de retornar a Palacio de Gobierno, por lo que carece de credibilidad lo referido sobre la imposibilidad de resistir el cumplimiento de las otras instrucciones. Aunque es cierto que el denunciado no habría emitido una orden al personal policial para ejecutar el golpe de Estado,
También es de público conocimiento que a la 1:27 p.m. tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional emitieron el comunicado número 001-2022 señalando: cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo que era de conocimiento del denunciado en ese momento que la policía no pensaba plegarse a lo dispuesto por Castillo Terrones. Aunque no haya realizado acciones armadas, se ha podido verificar que luego de emitido el mensaje acató órdenes de un gobierno usurpador, la primera canalizada por el general Manuel Luzada, aunque no se haya podido verificar su ejecución específica, y la segunda de facilitar la comunicación entre Castillo Terrones y el comandante general de la Policía Nacional, siendo esta última comunicación una acción de ejecución del delito de rebelión. La conducta del denunciado y la ausencia de una explicación razonable de las reuniones previas son elementos indiciarios suficientes para permitir que la investigación por conspiración siga su curso. Con respecto al aspecto subjetivo de los delitos, dolo, los indicios dan cuenta de un accionar voluntario del denunciado antes, durante y luego de la emisión del mensaje a la nación, quien no emitió pronunciamiento en contra del mismo o su contenido, por lo que se considera que existen elementos de juicio suficientes para determinar una actuación dolosa. En esa lógica, el presente informe concluye que existen indicios objetivos razonables de que el denunciado habría cometido en calidad de coautor el delito de rebelión y en forma alternativa el delito de conspiración. Siguiente diapositiva. Respecto al denunciado Roberto Sánchez Palomino, se ha podido determinar objetivamente que mantuvo reuniones el 6 y 7 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno, que junto con otros ministros de Estado y abogados se encontraban encargados de preparar la defensa de Pedro Castillo Terrones, que no se encontraba en el despacho presidencial, sino en uno de los ambientes de Palacio de Gobierno durante la emisión del mensaje a la nación, que ingresó al despacho presidencial luego de finalizado el mensaje, acercándose a saludar a Castillo Terrones, en donde habría intercambiado palabras. Luego de 1 hora aproximadamente de emitido el mensaje, renunció al cargo de ministro por el Twitter. Se abstuvo en la votación de la vacancia del presidente. El denunciado, su defensa de testigos se centraron que el denunciado no tenía conocimiento previo, que Castillo Terrones intentaría cerrar el Congreso, que las reuniones en Palacio el 6 y 7 de diciembre tenían como objetivo preparar la defensa ante la moción de vacancia, rechaza haber emitido la frase por el país y que no existe testimonio que confirme la emisión de la frase, que incluso si hubiera emitido esa frase no sería punible por ser posterior a la consumación del delito. No se comparte lo referido a que las conductas posteriores de la emisión del mensaje serían no punibles penalmente, porque los testimonios del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, Emilio Bobbio y Willy Huerta, Cintia Malpartida, dan cuenta de acciones posteriores que buscaba implementar acciones para ejecutar las disposiciones leídas en el mensaje presidencial. Y en el caso del señor Bobbio, realizó una llamada al general del ejército David Guillermo Ojeda para que no se ejecute lo dispuesto en el mensaje de la nación, por lo que era indudable el riesgo de ejecución. Es evidente que finalizado el mensaje presidencial se realizaron acciones para implementarlas, por lo que la participación posterior, la emisión del mensaje sí es punible. Sobre las reuniones en el despacho presidencial en noviembre y diciembre de 2022,
no ha sabido dar mayor explicación salvo las realizadas el 6 de diciembre, que tuvo como propósito la defensa frente a la moción de vacancia del presidente de la República. Tampoco dio alcances de las actividades en Palacio de Gobierno desde las 11:11 hasta las 12:34 del 7 de diciembre, señalando en forma general que estuvo en una de las salas anteriores al ingreso al despacho presidencial, que ingresó al despacho presidencial, y que luego habría estado en la oficina del señor Mendieta, emitiendo en tuit de renuncia a las 12:44. En ese sentido, Willy Huertas ha ratificado que escuchó la frase por El País del denunciado Roberto Sánchez dirigida a Pedro Castillo, luego de emitido el mensaje a la Nación, pero ha señalado que no puede dar una interpretación de aprobación del mensaje presidencial o que ello implique una participación o conocimiento del delito rebelión. Incluso el denunciado reconoció en sus declaraciones que era posible que haya saludado a las personas que se encontraban dentro del despacho y según su descargo expresó la frase "¿qué pasó?". Es pues posible determinar que efectivamente existió un intercambio de palabras entre el imputado y las personas que se encontraban dentro del despacho presidencial luego de leído el mensaje. En ese sentido, se ha podido determinar objetivamente que el denunciado mantuvo reuniones en Palacio de Gobierno días previos a la emisión del mensaje presidencial y que se encontraban en Palacio de Gobierno antes y durante y al menos hasta 40 minutos posteriores a la emisión del mensaje presidencial, que acorde a los artículos 45, 46 y 128 de la Constitución Política ya citados, Sánchez Palomino, en caso de discrepar con la posición de Pedro Castillo, debió renunciar en forma inmediata. Por ejemplo, el testigo Alejandro Salas, ministro de Trabajo, que se encontraba esperando el ingreso al despacho presidencial con Roberto Sánchez, logró ingresar señalándole al presidente que había cometido un delito, retirándose inmediatamente y renunciando vía Twitter a las 11:59, es decir, 8 minutos luego de finalizado el mensaje a la Nación. Roberto Sánchez se mantuvo dentro del Palacio de Gobierno más de 40 minutos desde que se emitió el mensaje, espacio de tiempo en el que señala que no tenía su equipo celular a su disposición, pero tampoco ha señalado que se mantenía contra su voluntad, es decir, no existe una explicación razonable del por qué se mantuvo dentro del Palacio de Gobierno por el tiempo explicado. Si como describe se expresó en contra del contenido del mensaje. Por los testimonios, durante dicho periodo de tiempo, el denunciado habría mantenido conversaciones con el personal de presidencia, por ejemplo, el señor Mendieta, en donde supuestamente habrían expresado su negativa al contenido del mensaje y de su emisión. Sin embargo, si la reacción del denunciado fue de sorpresa y de rechazo al mensaje, razonable sería apreciar una conducta similar a la que exhibió el señor Alejandro Salas, la cual se ha verificado no ha ocurrido. Por el contrario, existió saludos cordiales en señal de aceptación con el contenido del mensaje, conforme se ha podido determinar con las manifestaciones de los testigos en el presente informe final. Con respecto al aspecto subjetivo dolo, los indicios expuestos dan cuenta de un accionar voluntario del denunciado antes y durante y luego de la emisión del mensaje a la Nación, por lo que el informe considera que existen elementos de juicio suficientes para determinar razonablemente una actuación dolosa. Siguiente diapositiva. Conclusión. Conforme al inciso D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, consideramos que las conclusiones son constitucionalmente justas por los motivos expuestos y que las medidas sugeridas se encuentran dentro de los parámetros normativos para el cumplimiento del proceso de acusación constitucional. El presente informe final concluye lo siguiente. Acusar a la denunciada Betsy Chávez Chino en su condición de expresidenta de Consejo de Ministros, al denunciado Willy Arturo Huerta Olivas en su condición de exministro del Interior, al denunciado Roberto Helber
Sánchez Palomino, en el extremo de presuntos coautores de la comisión del delito de rebelión y alternativamente por la presunta comisión del delito de conspiración, ambos en agravio del Estado. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos los congresistas presentes.